Bueno, si les parece, vamos empezando. Después, al final de todo, va a haber un espacio para preguntas que van a poder ir eh, poniendo justamente ahí y abajo. También van a ir pudiendo dejarnos preguntas para que respondamos al final. Para empezar, un poco contarles quiénes somos. Incluyeme.com es una empresa social que nació en 2003 en Argentina y que trabaja por la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, hoy presente en 14 países de la región. Nuestra forma de trabajo es integral, o sea, no está basada únicamente en el ingreso de personas con discapacidad como tal, sino justamente preparar a la compañía en todo el proceso que conlleva estar listos para tener una cultura inclusiva que permita una inclusión genuina y de calidad. Y lo que nos distingue del resto de las organizaciones es que trabajamos con todo tipo de discapacidad. Bueno, para empezar un poco con este icebreaker y conocernos un poco más, los vamos a invitar a participar activamente por Slido. Si pueden escanear este QR y contarnos o escribirlo con este código, contarnos en qué situaciones les parece que tuvieron una entrevista y que hubieran querido actuar de otra manera o sintieron que tal vez hayan hecho un comentario errado, algo que quieran compartir con nosotros para poder ir abordando a lo largo de la sesión y que sea un poco más interactiva y concreta en relación a lo que ustedes fueron viviendo. Así que los invitamos a escanear y bueno, ir comentando justamente acá. Así nos quedan las respuestas y podemos ir respondiéndolas a lo largo de este encuentro. Iba una, ¿cómo te organizarías con tu familia? Estimo, le preguntaste a una persona con discapacidad eso. Ya vamos a ver cuáles son los tips justamente para las entrevistas. ¿Alguien más? Veo que están medio tímidos. Hay una sola interacción por ahora. Ok. Bueno, ahí se va actualizando. Vamos a dar unos minutitos porque a veces quizás tardan en conectarse. Ahí vemos que nos van llegando nuevas respuestas. Un candidato con hipoacusia. Creo que he entrevistado y nunca he entrevistado a alguien con discapacidad, al menos visible. Ok, perfecto. Bueno, esto lo vamos a ir abordando a lo largo de este encuentro, cómo prepararnos justamente para poder entrevistar a personas con discapacidad sabiendo de antemano qué necesitan para llevar adelante la entrevista y que sepan que es un espacio en el que todos estamos aprendiendo, así que gracias por compartir y por la sinceridad, que está buenísimo que sea interactivo con casos reales. Y la idea es que se vayan de acá con una idea más concreta de cómo hacerlo correctamente, cómo acercarse a una persona con discapacidad y cómo llevar adelante una entrevista. El lugar no era accesible.
Mm. Correcto. Cuando vemos algo que no nos es habitual, ¿qué pasa con eso? Y está buenísimo que traigan sus experiencias reales, porque una vez que las tenemos identificadas es más fácil poder abordarlas y ver qué podemos hacer distinto la próxima vez, para que justamente bueno, podamos incluir personas con discapacidad en nuestras organizaciones. Si les parece, pasamos y vamos. Ah, bueno, acá hay más interacción, así que sí. Hablar despacio, cómo nos comunicamos. Vamos a ver eso. Bueno, nos llevamos esto para ir respondiéndolo y recorriéndolo, así que seguimos. Darles un poquito de contexto de por qué existe Inclúyeme y un poco de números sobre discapacidad en América Latina. Hay 85 millones de personas con discapacidad en América Latina y el 80% de las personas adquieren discapacidad en la vida adulta, entre los 18 y los 64 años. Y este dato siempre lo traemos porque es común o habitual pensar que las personas nacen con una discapacidad y en realidad nos puede pasar a cualquiera de nosotros, digamos, adquirir una discapacidad y tal vez tenerla mucho más cerca de lo que habitualmente creemos. Por otra parte, en términos de barreras, el porcentaje que ven es muy alto en relación a las barreras que se identifican para conseguir empleo, más de un 92%, 79% identifican barreras a la hora de estudiar, 70% de personas con discapacidad en edad activa se encuentran buscando trabajo y casi el 90% tiene interés en seguir capacitándose. Entonces, viendo que hay un interés y una búsqueda activa, es por esto que, bueno, Inclúyeme existe para poder generar estas oportunidades y trabajar en conjunto con ustedes, con las organizaciones para hacerlo posible. ¿Qué es la discapacidad? Por lo contarles que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo o permanentes que a la hora de interactuar con barreras que presenta la sociedad, eso impide que participen activamente en igualdad de condiciones con los demás. ¿Esto qué significa? Es el modelo social de la discapacidad, que lo que pone el foco en las barreras que existen que impiden esta participación genuina. Por eso, si las barreras, si nosotros trabajáramos en mitigar estas barreras, lo que podríamos lograr es que justamente las personas con discapacidad pudieran participar activamente y su discapacidad no fuera lo primero que se pone en evidencia. Por eso acá ven el dibujito de cómo la discapacidad es el resultado de la interacción de la deficiencia con una barrera. Y al eso disminuir la participación es lo que genera, digamos, la evidencia de esta discapacidad. Por eso lo que nosotros queremos lograr es dejarles a ustedes algunos consejos o trabajar en la conciencia de la importancia de mitigar estas barreras y cómo pueden hacerlo justamente para que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con los demás en la sociedad y, bueno, y en este caso puntual, conseguir empleo genuino. Tipos de discapacidad, bueno, acá ven, está la discapacidad psicosocial que tiene más que ver con el registro que tiene una persona de sí mismo y de su entorno, si no es un registro certero, eso da cuenta de una discapacidad psicosocial. Tenemos la discapacidad motriz, que bueno, es la más tal vez conocida en nuestro imaginario, que son personas que pueden usar silla de ruedas, bastones o muletas, o tal vez incluso tener alguna discapacidad en un miembro superior también. La discapacidad auditiva que da cuenta de una disminución o pérdida total de la audición. Si son personas que tienen pérdida total de la audición, hablamos de personas sordas, y si es una disminución
gradual o parcial, digamos, son personas con hipoacusia. Respecto de la discapacidad visual, bueno, son personas que tienen afectado el sentido de la vista, a ver, hay diferentes diagnósticos dentro de esto, incluso dentro de las discapacidades, por más que las personas tengan el mismo tipo de discapacidad, no se manifiesta nunca de igual manera entre una persona y otra. Hay distintas formas de que la discapacidad visual se manifieste y puede ser por pérdida parcial de la vista, pérdida total, y cuando es pérdida parcial, manifestarse de diferentes maneras. Luego tenemos la discapacidad intelectual o del desarrollo, que está relacionada con un déficit en el momento del aprendizaje, y la discapacidad visceral, que es la discapacidad que está asociada a lo que sucede en el interior del cuerpo, por ejemplo, en lo que puede ser un trasplante de órganos, algo que después nos incida y se convierte en una discapacidad que no es visible, y esto también es importante recalcarlo. No todas las discapacidades son visibles, y muchas veces aquellas discapacidades que no se ven son las más estigmatizadas porque socialmente no las reconocemos o las reconocemos menos, o creemos que la persona puede hacer cosas por más que pida determinados ajustes o situaciones laborales para poder, bueno, justamente desempeñarse lo mejor posible. La discapacidad visceral da cuenta de esto, de lo que sucede internamente dentro del cuerpo, y por eso no se ve. Y ahora, para ver un poquito, cuando hablábamos de barreras, ¿de qué barreras estamos hablando? Vamos a contarles ahora. Hay tres tipos de barreras, o sea, o las más importantes. Por un lado está el tema de la accesibilidad física, y que tienen que ver con la circulación en un espacio de uso común o compartido o por el espacio público, y cuando esa circulación se ve limitada. Por ejemplo, acá tenemos una foto de un usuario de silla de ruedas que no puede subir una escalera. Esto es una barrera física que no permite que la persona acceda al mismo lugar donde acceden el resto de las personas. Lo mismo puede pasar si no hay rampa, o en determinadas situaciones donde la persona por esta barrera física no pueda circular igual que el resto de las personas, y no puede acceder a donde tiene que ir por no tener justamente esta accesibilidad que se necesita. Respecto de las barreras comunicacionales, hablamos de las barreras que son las que impiden que un mensaje llegue en igualdad de condiciones a todas las personas. Por ejemplo, en este webinar, si hubiera personas que necesitan leer los labios, para nosotros es fundamental tener la cámara prendida, y también por eso les dijimos que si necesitan pueden activar los subtítulos, por ejemplo, para garantizar que todas las personas puedan acceder a los mensajes de la manera que lo requieran, usando los dispositivos que necesiten y los ajustes que necesiten para poder hacerlo. Acá tenemos un ejemplo de un cajero automático, por ejemplo, que también otra forma de identificar una barrera comunicacional o el acceso a las comunicaciones es que los cajeros cuenten con sistema braille, que las personas ciegas, por ejemplo, puedan acceder a esa información a través del tacto. Lo mismo identificación de braille en los ascensores o como señalética. Son todas herramientas que sirven como justamente decodificadores de un mensaje para todas las personas, para garantizar que ese mensaje que queremos que llegue a todas las personas por igual. Y por último, o yo la dejo para el final porque me parece que es la más difícil de mitigar, o depende de todos nosotros en nuestro día a día, es la barrera actitudinal o cultural, que tiene que ver con el conocimiento previo que nosotros tenemos sobre la discapacidad. Si no tenemos ningún acercamiento al tema y desconocemos en absoluto el tema, o incluso si sabemos poco al respecto, solemos llenar esa desinformación con nuestros sesgos inconscientes, con lo primero que nos viene a la cabeza cuando pensamos en personas con discapacidad. Tal vez a ustedes no les parece, no sé, no les parece raro alguna vez haber escuchado a alguien infantilizar a las personas con discapacidad, o incluso en el proceso de selección también pensar que una persona no va a poder performar de la misma manera que una persona sin discapacidad,
o incluso pensar que tal vez tiene que ausentarse más veces porque tiene que ir al médico. Un montón de información que en realidad es incorrecta, digamos, pero que se conforma a través de nuestros sesgos inconscientes y de cómo llenamos esos vacíos de información. Por eso hoy lo que nosotros queremos hacer es darles información para que, bueno, de ahora en más sepan que es posible incluir y que hay formas de hacerlo de la mejor manera posible, tanto para la organización como para la persona que ingresa. Y respecto de cómo abordar estas barreras, hay dos términos que les queremos traer hoy. Uno es apoyos funcionales, que tienen que ver con la herramienta que ayuda a una persona con discapacidad a realizar sus actividades diarias. Por ejemplo, yo camino con bastones, o sea, mis apoyos funcionales son mis bastones canadienses que los llevo yo día a día donde voy, al trabajo o a cualquier lugar en donde yo circule, están conmigo en todas partes. Lo mismo puede ser el caso de una silla de ruedas para quien use silla o un audífono para quien lo necesite. Son elementos que cada uno lleva consigo en su día a día. Y la diferencia con ajustes razonables es que el ajuste razonable se hace en el entorno donde la persona circula. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones, si hablamos de un entorno laboral, un ajuste razonable puede ser un escritorio más bajo para que esté a la altura de un usuario de silla de ruedas, o puede ser también un lector de pantalla, un lector de audio para personas ciegas para que puedan decodificar estos mensajes que antes decíamos, o incluso una silla ergonómica, o tal vez poner más tiempo de demora entre que una puerta electrónica cierra y abre para que una persona con discapacidad motriz que camina más lento pueda pasar con más comodidad. Es importante destacar que estos ajustes razonables muchas veces son ajustes que no llevan mucho dinero asociado y que son ajustes que se pueden hacer fácilmente y que no necesariamente todas las personas con discapacidad necesitamos ajustes en el entorno laboral para poder hacer nuestro trabajo. Y, y sí, cuando los hacemos es justamente lo que garantiza que la persona con discapacidad pueda participar y hacer su trabajo en igualdad de condiciones que los demás. Esto que decíamos al principio de que convierte a una persona que su discapacidad sea evidente, justamente los ajustes lo que permiten es mitigar estas barreras y permitir una participación y una pertenencia plena a la organización. Y ahora vamos a poner en práctica un poco lo que aprendimos. Así que Manu, te dejo la palabra. Bien, buenísimo. Y algo ahí para sumar a lo que decía Lu de los ajustes. Como bien decía, muchas personas con discapacidad no requieren ningún tipo de ajuste razonable para poder desempeñar su trabajo y son bien personales de cada uno, ¿sí? Lu también hace un rato les contaba los tipos de discapacidad que hay. Dentro de cada tipo de discapacidad hay un montón de diagnósticos y independientemente de que haya dos personas que tengan el mismo diagnóstico, puede ser que una persona necesite un ajuste razonable y otra persona otro ajuste. Y eso tiene que ver un poco con el contexto donde se desenvuelve la persona, la independencia que logró esa persona. Entonces nosotros, y me lo van a escuchar repetir a lo largo del resto de la charla mucho, es esto de preguntarle a la persona directamente qué es lo que necesita para poder participar, ya sea de una entrevista virtual o presencial, y eventualmente en el puesto de trabajo. Pero bueno, nada, eso como adelanto de lo que también vamos a ir viendo más adelante, pero como bien decía Lu, ahora vamos a avanzar con un ejercicio práctico y les voy a contar la historia de María. ¿Sí? María, una joven con disminución auditiva, consiguió una entrevista para el trabajo de sus sueños. En la oficina donde sería entrevistada, había mucha gente hablando. A pesar de su esfuerzo por concentrarse, el bullicio de fondo hacía que a María le costara entender al entrevistador y no pudo seguir el ritmo de la conversación. Salió de la entrevista desanimada, sintiendo que no pudo mostrar su mejor potencial. Entonces ahora los invitamos a que, ahí está, ahí va,
que puedan contarnos qué barreras identifican ustedes en esta situación de entrevista que tuvo que enfrentar María, en función de lo que les comentábamos hace un rato sobre las barreras. Así que ahí pueden escanear el código o ingresar en el navegador a slido.com y poner el número que estamos trabajando, espacio físico. Una de las respuestas, barreras comunicacionales, no hay un ambiente apropiado, un ambiente no adecuado, el reclutador no mostró empatía. Barreras comunicacionales. Actitudinales. Falta de preparación de la entrevistadora. Bien, comunicacionales, todas las barreras comunicacionales, arquitectónicas, actitudinales. A ver si hay alguna otra, pero sí. Si ese entrevistador le hubiese preguntado, bien, justo en lo que estaba por decir, preguntar qué necesitaba, ¿no? ¿Qué ajuste o adecuación necesita la persona para una entrevista? Posiblemente María hubiese dicho que para poder llevar adelante una entrevista y comprender bien toda la información que se le estaba preguntando durante la entrevista, necesitaría de un espacio tranquilo donde no haya bullicio o ruidos externos que impidieran que pudiese comprender qué era lo que le estaban preguntando en ese espacio de entrevista, ¿no? Poca preparación de la entrevistadora al no adecuar el ambiente para María. Bien, ahí, ¿cómo saber que una persona tiene esta discapacidad? Bueno, nosotros por eso nos parece siempre importante preguntar sobre el ajuste que necesita la persona para que la persona pueda compartirnos si requiere o no requiere algún ajuste para ese espacio de entrevista. Y ahí más adelante vamos a ver también cómo es ese primer contacto con la persona. Así que si querés, vamos avanzando, Lu. Pasamos, siguen escribiendo. Sí. Bueno, siguen escribiendo, pero lo podemos ir comentando a medida que... Dale, ahí va. No fue intuitivo para saber si todo iba bien. Sí, evidentemente tampoco pudo como identificar esta necesidad que podría haber tenido María. Y acá les queremos preguntar ahora qué hubieran cambiado en esta entrevista para que María pudiera mostrar todo su potencial. Bueno, ahí un poco yo ya me adelanté, pero ¿alguna otra cosa que se les ocurra? O que piensen. Una entrevista individual. Ofrecerla hacerla virtual. Ir a otro lugar. Hacer la entrevista en un espacio más privado. Sí. Bien. Preguntarle si estaba todo bien para ella. Buenísimo. Espacio cerrado y tranquilo. Quizás pedirle algún soporte escrito o algo que la deje mostrar su trabajo o potencial. Genial. No sé si siguen escribiendo. Ahí va. Material visual para que la persona pueda apoyarse y entender bien qué es lo que le están compartiendo. Buenísimo. Están contestando un poco más. Ok. Bueno, esperamos ahí, sí se suma identificar su incomodidad. Claro, porque incluso si no se preguntó antes, llegado el momento, también se puede hacer la adaptación en el lugar. Entiendo que puede ir a una oficina individual, se puede resolver ahí mismo si vemos esa incomodidad. Tal cual. Que viene el habla, ajustes tecnológicos. Bien, sí, en caso de que no se hubiese sido ajustes, habían dicho también que existiera la posibilidad de que sea virtual,
bueno, ahí también consultar si requiere de alguna herramienta en particular. Digo, hoy por hoy, por ejemplo, todas el Meet, el Zoom, el Teams, todos tienen la posibilidad de activar los subtítulos de manera simultánea, pero hace un par de años algunas solamente tenían la opción de activarlos en inglés y bueno, y eso era también una barrera para las personas con discapacidad auditiva. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a ver un poco esto de las entrevistas inclusivas. ¿Y cómo hacer entrevistas inclusivas? Pero bueno, antes de llegar a esta instancia de realizar la entrevista con las personas con discapacidad, la organización debe dar ciertos pasos previos para generar procesos de reclutamiento y selección inclusivos. Y alguna de nuestras recomendaciones es primero identificar características culturales de la organización, entender si la organización viene trabajando en cuestiones de diversidad, de inclusión y tener claro bien este punto. Poder visibilizar las barreras que puedan estar afectando la participación de personas en los procesos de reclutamiento y selección. Y bueno, y ustedes ya seguramente todos estarán pensando que quizás en sus procesos hay algunas barreras y las personas con discapacidad no están pudiendo participar de sus procesos en igualdad de condiciones que una persona sin discapacidad. Entonces, está bueno poder hacer un diagnóstico de nuestros procesos de selección para ver si dentro de todo este proceso, de todos los pasos que lleva nuestro proceso de selección, hay en alguna instancia donde las personas con discapacidad puedan enfrentarse a algún tipo de barrera. Después hacer un relevamiento para entender cuáles son las exigencias del puesto y las condiciones de accesibilidad del lugar. Entender de esa posición que nosotros estamos buscando, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? La persona va a tener que levantar peso, va a tener que estar en constante movimiento, yendo y viniendo de un lugar a otro, va a tener que estar expuesto a mucho frío, a mucho calor, va a tener que estar todo el tiempo hablando por teléfono, contestando correos electrónicos. Bueno, entender bien cuáles son las exigencias desde lo físico, desde lo comunicacional y desde lo sensorial que tiene esa posición. Y también las condiciones de accesibilidad del lugar, ¿sí? Entender si una persona, por ejemplo, usuaria de silla de ruedas, podría ocupar este puesto de trabajo si el edificio tiene accesibilidad para una persona usuaria de silla de ruedas, si donde está el escritorio donde la persona va a tener que trabajar está en un lugar accesible y la persona se va a poder movilizar, digamos, sin ninguna barrera. Bueno, son todas cosas que es importante ir haciendo y ir relevando para poder comenzar con el proceso de entrevistas inclusivas. Y después algo sumamente importante es lo de redactar anuncios de empleo que inviten a las personas con discapacidad a querer postularse a sus empresas, ¿no? Y como primera y gran recomendación, nosotros con las empresas que trabajamos, les decimos que pueden incluir dentro de sus avisos una leyenda de diversidad e inclusión que invite a la persona con discapacidad a querer postularse, porque sabe que esa organización es una organización que está promoviendo la inclusión y que está queriendo atraer el talento de personas con discapacidad. Entonces, como en un primer párrafo, en esas descripciones de puesto que hacemos para publicar, que pueda contener una leyenda de diversidad. Después es muy importante que la descripción esté descripta lo más detallada posible. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las tareas que tenga que realizar esa persona sean lo más claras posibles para que la persona también pueda identificar si va a poder o no realizar alguna de esas tareas o si va a requerir de algún ajuste para llevar adelante esas tareas y poder trabajar en ese puesto de manera efectiva. Entonces, claridad en las tareas, cuestiones también de las exigencias, esto que comentábamos antes, si, no sé, por ejemplo, no sé, la posición está en comunicación vía, no sé, teléfono durante toda la jornada laboral, utiliza alguna herramienta en particular en esa posición. Digo, cuanto más claros seamos nosotros a la hora de describir ese puesto de trabajo,
más mejor, sí, mejor va a poder identificar la persona con discapacidad si va a poder realizar o no esas tareas en función de lo que pueda leer de esa descripción. Y algo también importante que pueden sumar es la cuestión de accesibilidad, como, no sé, el edificio se encuentra adaptado para personas usuarias de silla de ruedas o el edificio temporalmente no se encuentra adaptado a personas usuarias de sillas de ruedas. Y la última frase súper recomendable, que yo dije que le iba a repetir muchas veces y ya voy por la tercera o la cuarta, pero que tiene que ver con la de los ajustes razonables. Para que también la persona, cuando se postule, nos pueda indicar qué tipo de ajuste o adecuación necesita para poder participar de esa entrevista y eventualmente trabajar en ese puesto de trabajo. Pero bueno, siguiendo una vez que tenemos como todo esto definido, entendemos que sí, la organización quiere ir por la contratación de talento de personas con discapacidad, tenemos la descripción, la publicamos, tenemos un montón de personas con buenísimos perfiles para entrevistar, y llega la instancia de la entrevista. ¿Y cuál es el objetivo de la entrevista, de cualquier entrevista laboral? Conocer a la persona, conocer a esa persona que se postuló, poder identificar si la formación, la experiencia, las características de esa persona son las adecuadas para ese puesto que estamos buscando. Si la persona va a poder hacer fit cultural con la organización, con el equipo de trabajo donde va a estar trabajando. Digo, ahí tenemos que tener súper claro que el objetivo de la entrevista es conocer a la persona, ver si él cuenta con los conocimientos, las habilidades, la actitud que nosotros estamos buscando en ese futuro empleado. Y siempre poniendo foco en esto, más allá de lo que quizás le falta o estaría bueno que tenga 2 años más de experiencia, porque como decía Lu al principio de la presentación, las personas con discapacidad se enfrentan a muchas barreras a la hora de acceder a la educación y en su consecuencia a la hora de buscar trabajo. Y posiblemente, digo, tengamos personas que quizás tengan más experiencia laboral, pero si nosotros lo que queremos es incluir talento diverso, también que pensemos en qué cosas puede desarrollar internamente, ¿no? Ya cuando la persona ingrese, puede desarrollar con nosotros. Y bueno, y poder aclarar también, ¿no?, lo del ajuste razonable, que entender qué tipo de ajuste va a necesitar la persona una vez que le pudimos detallar y contar qué era lo que requiere ese puesto de trabajo. Para el primer contacto, digo, nosotros hicimos todo este filtro de CVs y tenemos a las personas para contactar. Nosotros recomendamos siempre que el contacto sea de manera escrita. Digo, hoy por hoy muchas organizaciones utilizan el WhatsApp para contactar a los candidatos, pero que sea de manera escrita para asegurarnos de que la persona va a poder recibir ese mensaje. Porque quizás si nosotros hacemos un llamado telefónico y la persona tiene una discapacidad auditiva, quizás no pueda atender un llamado telefónico. Entonces siempre recomendamos que un primer contacto sea de manera escrita. Y bueno, el objetivo o la instancia de el objetivo de este primer contacto es conocer a la persona, que el entrevistador conozca al entrevistado y se conozcan mutuamente. Poder explicarles cómo se va a llevar adelante la entrevista, en qué formato, bueno, cuánto tiempo aproximado va a estar durando esta entrevista, cuál es el rol para el cual va a estar siendo evaluada esta persona y cómo son todos los pasos del proceso de selección por el cual va a estar participando la persona. Y siempre vuelvo a repetir lo del ajuste, creo que es algo que se van a llevar de este workshop, la importancia de preguntar sobre el ajuste razonable o apoyo para la entrevista telefónica o presencial, porque esto también a veces quizás pueda variar en función del tipo de entrevista que llevemos adelante. Entonces, siempre preguntarle a la persona qué tipo de ajuste requiere para esa instancia en particular. Bien, ¿qué tener en cuenta durante la entrevista? Y un poco lo comenté hace un ratito, pero es esto, describir con detalle todas las tareas
que implica ese rol, las expectativas que tenemos respecto de la persona que ocupe ese cargo, las responsabilidades que va a tener a su cargo esa persona, cuáles son las exigencias que tiene esta posición para la cual estamos entrevistando a la persona, y en esa instancia poder indagar, ¿no?, si en alguna de las tareas que tan detalladamente le fuimos contando a la persona va a necesitar algún tipo de apoyo adicional al que quizás nos compartió para llegar a la instancia de la entrevista. Y lo mismo preguntarle para el resto de las instancias del proceso de selección. Digo, si el proceso de selección en sus organizaciones tiene diferentes etapas, poder también transmitirlo de la manera más clara posible para justamente que esto, ¿no?, que la persona pueda identificar si va a requerir algún apoyo adicional al que quizás ya nos haya compartido en su momento. Y el objetivo de poder brindarles estos apoyos y estos ajustes es justamente que la persona pueda realizar su trabajo, digamos, sin tener que enfrentarse a ninguna barrera y pueda desenvolver todo su potencial como cualquier persona que se suma a un equipo de trabajo. Y algunas recomendaciones chiquititas, pero importantes. No indagar sobre la situación de discapacidad de la persona. Digo, a nosotros, y como también comentaba Luli hace un rato, hay, o podemos pensar que las discapacidades eran congénitas o que una persona nacía con una discapacidad, pero ya vimos que el 80% de las discapacidades son adquiridas entre los 18 y los 64 años, pero la realidad es que a nosotros, entrevistadores, cuando estamos conociendo a una persona, lo estamos evaluando para una determinada posición, entender si es una discapacidad congénita o adquirida no nos agrega ningún tipo de valor. Entonces, como siempre hacer foco en qué es lo que queremos conocer de esa persona y que tiene que ver con sus habilidades, sus actitudes, sus experiencias previas, todo el valor que puede traer esa persona por su experiencia, su recorrido profesional anterior. Después tener una actitud abierta a escuchar, observar y preguntar, ya que hay diferentes formas de llegar a un mismo resultado, ¿no? Y acá entender que, digo, todas las personas son diferentes, todas las personas tienen algo para aportar. Cuanto más diversidad tengamos dentro de la organización, mayor creatividad vamos a tener dentro de la organización, nos van a ocurrir mejores cosas a las diferentes situaciones que se van presentando. Entonces, bueno, tener bien una actitud súper abierta a poder aprender también de otras formas de hacer las cosas. No creer que hay un determinado puesto para un determinado tipo de discapacidad. Y acá a mí siempre me gusta decir que no nos respondamos preguntas sin preguntar, porque nosotros, y desde los sesgos que tenemos y desde el poco conocimiento, y esto no quiere decir ni que seamos buenas ni malas personas, simplemente que no hay mucha información y que podemos pensar desde nuestro desconocimiento que una persona con una discapacidad visual, por ejemplo, una persona ciega, no pueda usar una computadora, entonces no va a poder trabajar como analista de finanzas. Pero la realidad es que la persona ciega se apoya en un lector de pantalla que le permite utilizar la computadora y puede trabajar de la misma manera que una persona que no tiene ese tipo de discapacidad. Entonces, como tener claro esto, que siempre tenemos que preguntarle a la persona si va a poder o no realizar esas tareas o qué apoyo necesita para poder llevar adelante esa tarea. Digo, las personas con discapacidad desarrollan muchas habilidades en función de la condición que tienen, y esas habilidades son sumamente valoradas hoy también en los espacios laborales. Entonces, digamos, tengamos en cuenta esto también, que al tener esta condición desarrollan otras habilidades que quizás a nosotros, desde el desconocimiento, no las tenemos en cuenta. Y interactuar con empatía y respeto, como lo haríamos con cualquier persona, independientemente de si tiene o no una discapacidad. Y esto es así, digo, ustedes van a estar entrevistando personas, igual que cualquiera de todos los que estamos en esta sala hoy, simplemente que las personas con discapacidad necesitan quizás de algún ajuste o algún apoyo, pero
son personas como nosotros, y bueno, y animarse, ¿no? Porque también a veces puede ser que nos dé un poco de miedo, por esto que hablábamos también al principio, ¿no? De que yo dije una cosa o no tuve en cuenta otra. Y digo, bueno, y nos puede pasar, pero es al principio hasta que nos ponemos a conocer a estas personas y vamos viendo que digamos, tienen un montón de potencial y pueden acompañarnos en nuestros equipos de trabajo para lograr nuestros objetivos y que tienen mucho valor para agregar. Así que, nada, ahí los invito a que de a poquito se vayan animando. A conocer, hay muchas personas con discapacidad con mucho potencial que están buscando trabajo, así que los invito a que los conozcan. Y bueno, y ahora tenemos unos 15 minutitos para abrir el espacio de preguntas. Acá ya veo que hay una ¿Fueron pregunta. dejando preguntas en el chat? Veo una. Acá dicen, las personas con discapacidad saben que es un ajuste razonable, imagino que en su día a día lo utilizan. Sí, no sé, ahí Luli, si querés responder o voy. Sí, si querés respondo. Sí saben lo que es un ajuste razonable. Tal vez no, tampoco lo usamos esa palabra técnicamente en todos los días de nuestra vida, pero entendemos que cuando buscamos trabajo, un ajuste razonable es justamente esto, de cómo poder hacer las cosas igual que los demás en caso de que necesitemos justamente esta adaptación. Pueden preguntar por un ajuste razonable o pueden preguntar qué necesitas para poder hacer bien la entrevista o cómo podemos ayudarte. Yo siempre digo que la mejor manera de empezar es empezando, que no hace falta tener el lugar más accesible del mundo ni estar ya repletos de rampas y todo. Buenísimo que así sea, no digo que no lo hagan, pero que lo mejor que pueden hacer es empezar y la mejor forma de preguntarle a una persona con discapacidad qué necesita es cómo te ayudo. En cualquier instancia, si va a acceder a una entrevista o si ya la conocen y la tienen al lado y que escuchen esa respuesta, porque como decía Manu, y bueno, yo también lo digo bastante, la persona que mejor va a poder decir qué necesita o qué ayuda necesita, ya sea un ajuste o cualquier otro tipo de ayuda para poder desenvolverse, va a ser ella misma la que lo va a poder decir. Porque muchas veces pasa, o a mí en lo personal también me pasa como persona con discapacidad, que las personas me preguntan y antes de que yo responda ya están haciendo algo al respecto y a veces digo, no, pará, no necesito nada o necesito esto, como también preguntar y escuchar, que es lo mismo que hacemos con cualquier otra persona. Y que querer ayudar no está mal, está buenísimo tener disposición también. Y que sepamos que la primera forma de arrancar es cómo te ayudo y yo creo que eso también aplica a los ajustes razonables. Si tal vez piensan que la persona con discapacidad no conoce ese término, lo importante es que ustedes se aseguren de que pueda llegar a la entrevista con todo lo que necesita para poder hacerla bien y que no le pase como a María o cualquier otra situación de esta índole. Bien, buenísimo. Gracias, Luis. Otra pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de sensibilizar al resto de los empleados? Y bueno, y es trabajar en esto, ¿no? En la cultura que también hablábamos como al principio, ¿no? Poder, sí, contar que la organización está trabajando en pos de incluir, de la diversidad, Capacitar a pero los equipos, o capacitar. sea, si ustedes están empezando de cero, primero tal vez lo que pueden hacer, que también lo pueden encontrar en nuestra página de incluyeme.com, es un autodiagnóstico para ver cómo se sienten ustedes respecto de este tema, qué pulso de acercamiento a la inclusión y a una cultura inclusiva creen que tienen. Y tal vez empezar por ahí, entendiendo qué creen que necesitan y tal vez empezando primero con capacitaciones a los equipos, entendiendo que también si hacen un plan al respecto o ya tienen una estrategia de diversidad que quieran robustecer, o sea, nos pueden llamar, pero lo más importante es que la puedan dar a conocer también a la organización, que no sea algo que quede como aislado del resto de los objetivos de la organización, una estrategia de diversidad siempre tiene que estar alineada a los objetivos comerciales también de la organización, no tiene que quedar por fuera.
Así que siempre es muy importante darla a conocer justamente, no solo internamente para que las personas tengan el conocimiento de cómo abordar el tema, sino también para ustedes contar que es una estrategia, digamos, transversal a toda la organización, que eso también es importante y eso es lo que va generando cultura, cómo lo vamos comunicando entre nosotros en el día a día. No sé si hay alguna Buenísimo. más. Y dice, ¿dónde podemos ver ese instructivo de evaluación? Podemos dejarla. ¿Querés Podemos, pasarla? mira, Que está la pueden diapo acá, ahí. escaneen acá el contacto de Daniela Vázquez Martínez, que es del área comercial, y si se ponen en contacto con ella, les va a poder brindar todo el asesoramiento que necesitan. Igual en la página de incluyeme.com se puede descargar este autodiagnóstico que les comentaba, pero creo que como primer acercamiento para conocer bien nuestros servicios y qué nivel de abordaje integral tienen, conectarse con ella es, bueno, un buen primer paso para entender por dónde empezar, si muchos de ustedes están en ese principio de ver cómo arrancar. Pero lo primero que ya está pasando, si están acá, es tener las ganas. Y Sí. ya con eso es un montón. No hay tanta ciencia, es como decía Manu, que lo dijo varias veces, es como hablar con cualquier persona, es darle una oportunidad a una persona que tiene una habilidad para un puesto de trabajo. Se contratan personas con discapacidad de acuerdo a su perfil profesional y por sus aptitudes profesionales. Sí, garantizar que esté cómoda y que pueda circular en su entorno laboral y demás, obviamente, pero que es igual que comunicarse y entrevistar a otra persona teniendo en cuenta esto que les comentamos y que bueno, con las ganas ya es un buen puntapié para dar el primer paso. Sí, totalmente. Voy con otra pregunta. Más allá de los anuncios de empleo, ¿cómo potenciamos nuestros perfiles en redes sociales como empleadores inclusivos? Se me ocurren cosas, Manu, si vos querés A mí, también, si vos a también mí querés, también, pero se dale, me dale. ocurren un montón de cosas. Bueno, pueden poner estas leyendas inclusivas que decía Manu en los anuncios, las pueden poner, no sé, en un aviso de LinkedIn, pueden poner un apartado bueno, de que tienen ese statement de que reciben todo tipo de talento independientemente de la realidad personal que representen y también según la estrategia que tenga la empresa hay búsquedas que son exclusivas para personas con discapacidad. No, hay empresas que lo hacen así y si no, directamente contando que es una empresa que recibe personas con discapacidad en sus postulaciones, ya de por sí en las ternas que ustedes tengan de búsquedas y vacantes, tratar siempre de incluir algún perfil con discapacidad al proceso de entrevistas, como para también dar la oportunidad de acceder a la entrevista y de entender una vez que llegan a la entrevista con qué talentos se encuentran, ¿no? Y generar estas oportunidades que les queremos dejar sentadas en esta sesión. Sí, sí, bueno, y nosotros también acompañamos a las organizaciones digamos, en poder posicionarse como marcas inclusivas. Así que ahí los invitamos también como bien decía Luli, a ponerse en contacto con Dani para que pueda contarles también bien qué otros servicios nosotros ofrecemos desde Inclúyeme para justamente acompañar y guiar a las organizaciones a crear o proyectos integrales de diversidad. Totalmente. Bueno, por el momento no hay más preguntas. Pero bueno, ya tienen ahí los contactos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Son unos minutitos más si alguien quiere decir algo. No hay más preguntas. Creo que no.
Les dejamos que copien esta información, escaneen el QR. Bueno, y les agradecemos mucho también Y les por agradecemos un sumarse, montón. por su tiempo. Sí, tal cual, por dedicarnos este tiempo y por querer seguir aprendiendo. Así que bienvenidos a este camino de la inclusión. Muchas gracias a todos Muchas y a gracias. todas por